Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, por atenderme siempre que te llamo. Y como ya te pedí en su momento si no te importa, nos volvemos a ver en un tiempo, en un añito, para ver un poco si esas previsiones que habíamos marcado se han cumplido y que nos contaras un poco cómo lo estáis viviendo todo este proceso, que yo creo, comentábamos fuera de grabación, que ya ha terminado, ¿no? En septiembre yo creo que al menos en Madrid ha habido un antes y un después, hemos vuelto al atasco, no tiene nada que ver cuando nos fuimos en julio ahora y ya parece que hemos iniciado la vida normal. Por recordar dos o tres puntos, en aquel momento eras optimista con la situación actual, no por optimismo, sino por realidad, porque creo que nos transmitiste, no estáis notando problemáticas en las entregas y entregasteis unas cuantas antes del verano aquel. Correcto. Tampoco notasteis problemática en las prerreservas o en las reservas sobre plano. Y cuando te preguntaba de qué manera iba a afectar la crisis que todo el mundo decía que iba a venir después de la sanitaria, que era la económica, tú recuerdo que eras de los pocos entrevistados que decía, si viene, es decir, no eras de vendrá seguro y nos afectará, ¿no? El si viene. Pues bueno, pues retomar aquella conversación, cómo ha ido desde octubre, creo que fue del año pasado, que nos vimos hace un año hasta ahora, pues que me cuentes un poco cómo le ha ido a Ferrocarril. Bueno, utilizando tu introducción, eh, pues como ves, no estaba muy desorientado en el sentido de que ante el miedo que produce una situación tan extraña y tan convulsa como que de repente te encierren a ti y a todos los ciudadanos, no digo de España, sino del mundo, en tu casa, eso produce pues, una situación de desazón sobre el futuro, pues efectivamente no ha sido tan malo como algunos auguraban, y esos miedos pues se han visto mitigados por una realidad que se ha impuesto y es la de la vuelta a la normalidad, ¿no? Y realmente, bueno, pues en nuestro sector eso tiene absoluta claridad porque ha sido de los menos impactados en esta ocasión, a diferencia de la otra crisis, de los menos impactados por esta situación sobrevenida. Y, por tanto, al ser de los menos impactados, la salida ha sido muy clara y muy rápida e incluso, ya lo apuntábamos en esa entrevista, pues con un reforzamiento, si me apuras, de la tendencia positiva que existía, en la medida en que el ahorro producido durante esos meses se ha canalizado y se está canalizando hacia la compra de viviendas, entre otros posibles destinos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la situación económicamente ya se percibe por parte de todos que es de una recuperación, no de una crisis. La diferencia es que en la crisis del 2007 hubo un descarrilamiento total del tren y de todos los vagones que pudieran venir detrás, y en este caso lo que ha habido es una paralización del tren y una reanudación de la marcha. Entonces, esa imagen gráfica lo que hace entender es que aunque haya podido haber en algunos sectores o en algunas empresas algo de destrucción de tejido empresarial, no ha sido generalizado y que por tanto pues la recuperación de la normalidad va a ser y está siendo rápida. Por entender un poco mejor, porque hemos hablado incluso de mejor que lo previsto. He hablado con muchos de tus compañeros y una de las cosas que salía en las entrevistas era récord, por encima de lo previsto, mejor de lo que esperábamos. Cuando hicimos los números, no, es decir, en muchos de las promotoras ha sorprendido la bonanza de las ventas. Estoy hablando fundamentalmente de las prerreservas y reservas, no tanto de las escrituraciones, que esas ya venían vendidas casi antes de la pandemia, ¿no? ¿En vuestro caso habéis notado algo similar? ¿Ha sido muy estable? ¿Ha habido un poquito de descenso? ¿O habéis seguido el ritmo que todos Hay están? una recuperación de los ritmos de venta, por lo que te decía, tiene su lógica. Es decir, nuestro negocio tiene un periodo de maduración largo, tanto en la producción y entrega como en el arranque mismo de ese negocio. Entonces, un negocio de consumo, pues de repente, si te dejan de entrar por la puerta los clientes del restaurante de un día para otro y se tiran 3 meses sin entrar, pues te impacta de forma muy directa porque la cadena de ingresos se corta. Nuestro negocio, como tiene un periodo de maduración más largo, esa cadena de ingresos no se interrumpe,
La acumulación del ahorro lo que permite es que otros señores, en el momento en que se puede volver a salir de casa, pues vuelvan a comprar. Ya te decía, yo creo recordar en esa entrevista que incluso en el confinamiento, a través de las herramientas de Internet, la gente había seguido comprando y preservando algunas viviendas cuando todo estaba parado, lo cual ya era llamativo y significativo. Y después, pues eso se ha producido con más claridad. En nuestro negocio, ese periodo de maduración, que a veces es un inconveniente, esos ciclos más amplios, que a veces son un inconveniente, en este caso son una ventaja, porque tu cadena de compradores que ya existía se ha mantenido y la entrada de los nuevos, aunque se hubiera interrumpido de forma radical durante 3 meses, no hubiera impactado tan claramente como puede ser un negocio, pues, de un restaurante, de un parking, donde al día siguiente deja entrar la gente, ¿no? Eso nos ha venido bien. En un restaurante la comida que das hoy no la das doble mañana. Mañana no te van a comer 2 veces, ¿no? El número de comensales que tienes es finito. Sin embargo, la promoción, la vivienda que no vendes hoy la puedes vender dentro de un mes, ¿no? Y sigue siendo esa vivienda nada más, no hay capacidad de vender otra, ¿no? Y si se produce una acumulación de ahorro porque no se ha podido gastar en otras cosas, el consumo se ha interrumpido y ese gasto en consumo ha ido a la cuenta corriente. Las tasas de ahorro han sido históricas el año pasado, como todos hemos podido leer en los medios de comunicación. Esa tasa de ahorro importante, esa acumulación de capital por falta de posibilidad de consumir o de viajar, etcétera, alguna gente ha dicho, oye, ahora que ahorro un capitalito, que antes mi nivel de consumo no me lo permitía, pues me puedo plantear comprar una vivienda, y hay gente pues, que ha tomado esa opción, claro. Utilizando el símil que has puesto del tren, ¿verdad? De esa parada y reanudación, podemos entender que ya estamos otra vez en el proceso de aceleración de ese tren y que ya no tenemos que esperar, como decíamos antes, a ver qué pasa, vendrá algo económico, vamos a ver qué pasa cuando los ERTEs dejen de estar subvencionados. Podemos pensar que ya estamos en una velocidad de crucero y que no es esperable una crisis económica derivada de la pandemia. Yo creo que eso ya está muy claro, ¿no? Ten en cuenta también que al final las recuperaciones o los crecimientos económicos muchas veces están apoyados por la liquidez. Aquí se ha hecho una excepción a las políticas de ajuste presupuestario por razón de la crisis. Entonces, todo ese gasto que se ha producido en materia sanitaria principalmente y esa inyección de capital que han permitido hacer los bancos centrales, al final se ve también en la economía. Entonces, todo ese dinero entra en el circuito en términos agregados, pero luego eso se licúa en pequeñas cantidades porque al final ese dinero va a algún sitio. El señor que vende las mascarillas luego lo reinvierte en algo o lo gasta en algo. El empresario a que le llega el dividendo de ese negocio. Al final, todo el incremento de gasto que se ha producido entra en la economía, llegará seguramente en el medio plazo las políticas de ajuste presupuestario, pero ahora en el corto plazo lo que hay es mucha liquidez, que ya la había previa a la pandemia, incrementada por el incremento de gasto autorizado por las autoridades presupuestarias europeas, norteamericanas, bancos centrales, la FED, etcétera. Todo eso es una gran inyección de liquidez al sistema que al final pues, llega a todas partes y se está viendo en las altas tasas de creación de empleo que está viendo. No se percibe, ni creo que se vaya a producir en el muy corto plazo ninguna crisis económica, más bien lo contrario. Va a haber un par de años de clarísimo crecimiento económico. Digo un par de años no por descarte que sean más, sino porque me atrevo a hacer una predicción en ese escenario de tiempo, ¿no? Pero es posible que en vez de 2 sean 3 o 4. Y te diría que la única incertidumbre económica que veo, principalmente para nuestro sector, no impactará igual en todos los sectores, es que ha aparecido un evento nuevo, que son las roturas de stock en algunos materiales, en algunas materias primas, en algunos componentes que afectan a la industria, incluso también a la construcción, y que eso ha producido un incremento de la inflación que si se mantuviera en el tiempo podría hacer que se concentraran simultáneamente políticas de ajuste presupuestario con restricciones de liquidez para controlar la inflación, y eso podía llevar también a una subida de tipos para buscar esas restricciones de liquidez que afectaran a las hipotecas de nuestros clientes, y eso se podría impactar de forma importante y negativa en nuestro negocio. Mientras que no hay incrementos de tipos de interés,
dado que tampoco había, previo a esta crisis, una gran producción de viviendas. No estamos en el año 2006-2007, donde se fabricaban más viviendas de las necesarias. Estamos fabricando un número de viviendas muy ajustado, que incluso ahora en un incremento de la demanda que te decía que se estaba viendo, y tú también decías que se estaba viendo, no es un incremento de la demanda exagerado, especulativo, es un crecimiento sano que solo puede verse impactado por un crecimiento, un incremento de los tipos de interés. Si eso no se produce, yo creo que vamos a tener un crecimiento del sector sano en un periodo de tiempo razonable. Rafa, una duda, ¿por qué cuando hablamos de inmobiliario siempre lo metemos todo en el mismo saco, ¿vale? Pero sin embargo parece que cada vez tenemos más claro que el inmobiliario lleva dos ruedas, la segunda mano y la vivienda nueva. ¿A qué crees tú que es debido que en vivienda nueva incluso estamos viendo ligeros aumentos de precios y unos ritmos de ventas, como hemos comentado antes, positivos y superiores a los pasados, y sin embargo en segunda mano veamos que la respuesta del mercado no está siendo igual? ¿Por qué crees tú que hay esa diferencia? Bueno, no sé si recuerdas que comentamos esto, porque empezaron a salir noticias en algunos medios económicos diciendo caída importante del precio de las viviendas, caen los precios un 10%. Incluso algunos clientes, no sé si esto lo comentamos, pero es una anécdota que yo viví, en ese momento de las entregas, en verano, junio, julio del año pasado, algunos clientes nuestros nos plantearon hacer una rebaja en los precios porque afirmaban que se iba a producir una caída de precios generalizada. Es decir, gente que ya nos había comprado y que estábamos ya prácticamente en la fase de entregas, nos pedían que en esa fase de entregas les bajáramos los precios, se agruparon unos cuantos, ¿no? Y le dijimos, oiga usted, eso no procede. Esa afirmación de que van a caer los precios de la vivienda no tiene ningún sostén, y además nosotros ya hemos producido esas viviendas y nuestra estructura de costes es la que es, ¿no? Bueno, pues en esas fechas algunos medios de comunicación decían que estaban cayendo el precio de las viviendas un 10%. Y creo que fue una de las preguntas de esa entrevista, y yo contesté, es muy difícil hablar en términos agregados. Una vivienda puede caer, el mercado de la vivienda puede caer un 10%, pero luego hay que desagregar en qué tipo de viviendas. Eso es lo que está pasando ahora, y es lo que yo anunciaba que podía justificar alguna caída puntual de las que reflejaban algunos de esos medios de comunicación. Es cierto que en una situación en la que la gente estaba encerrada en sus viviendas, en la que la gente pasaba mucho tiempo en sus casas, pues la vivienda muy pequeña, la vivienda con poca ventilación, la vivienda con poca luz, la vivienda sin terrazas, pues podía sufrir en contra de la vivienda que tuviera esas otras características. Es cierto que ha habido un cierto patrón de cambio en las demandas del cliente, que buscan estas otras cosas que yo citaba. Y entonces, cuando vende una vivienda que es justo lo contrario de lo que está buscando, es decir, que no reúne esos requisitos, le cuesta más venderla, y por tanto pues es posible que tenga que hacer ajustes de precio en esa vivienda de segunda mano para buscar en el mercado de obra nueva ese otro producto que tiene esos otros requisitos. Esa es la explicación. ¿Crees tú entonces que la explicación está en la tipología técnica del inmueble? Es decir, que la vivienda vieja no cumple esos requisitos de espacios, de amplitud y de libertad. ¿O crees que hay algún otro factor más? Y digo, apunto alguno porque a lo mejor el poder comprar una vivienda sobre plano, el poder ir pagando poco a poco, el esperar en 2 años, porque realmente lo que está sucediendo es que la gran mayoría de los promotores estáis vendiendo sobre plano, no estáis vendiendo vivienda para entrega, ¿no? Para entrega inmediata. Entonces, me cuesta pensar que todas las viviendas de segunda mano sean sin terraza y sean malas, y solamente las viviendas nuevas cumplan los requisitos. No sé si hay algún otro aliciente que hayáis detectado. Estás cayendo en esa misma trampa, ¿no? Es que habría que desagregar también qué pasa en la vivienda de segunda mano. ¿Tú crees, sinceramente, que en la calle Velázquez de Madrid han bajado los precios? Seguro que no. No lo he mirado, pero seguro que no. Están cayendo en esas viviendas que no reúnen los requisitos, pero nadie ha afirmado, ni sale en ningún sitio, ni hemos detectado los profesionales del sector que la vivienda rehabilitada en las buenas zonas de Madrid haya caído el precio.
está cayendo en las zonas donde hay una estructura de edificios de baja calidad, no en las zonas donde esos edificios rehabilitados son de magnífica calidad y donde la gente para venderlas tiene que ajustar el precio. Te lo dice la lógica, la gente está comprando vivienda, por tanto no tiene ningún sentido que en unos sitios suba y en otros baje. ¿Dónde puede bajar? Te lo dice la propia lógica, en donde la vivienda sea de mala calidad, no reúna los patrones que demanda el consumidor y tenga que hacer un ajuste de precios para vender esa vivienda y poder ir a otra que sea una de esas características. Entendido. Viendo que tenemos claro que la demanda de la vivienda es constante, que el patrón de consumo ha cambiado un poco y le vamos a dedicar más dinero a la vivienda y que el tipo de vivienda que ofrece el promotor de vivienda nueva o de rehabilitación me da exactamente igual, es una vivienda atractiva que machea muy bien con esa demanda. Has comentado también que excepto problemas puntuales en la cadena de suministro, el volumen que estamos promoviendo no es como para asustarse y para que suponga un incremento de costes brutal. ¿Qué pegas ves tú al futuro del sector? Temas de financiación, por ejemplo. ¿Cómo estás viendo la financiación? ¿Está abierta? ¿Está cerrada? ¿Qué otros alicientes pueden intervenir en esta ensalada? Bueno, financiación primero. Creo que la banca está siendo selectiva en cuanto al tipo de empresa cliente. No digo de cliente comprador, sino de empresa promotor, de empresa cliente del banco. Yo creo que a las pequeñas promotoras y a las promotoras que tienen menos trayectoria en el negocio, en el sector, las está seleccionando de forma más exigente. A las empresas que tienen un poquito más de volumen y que llevan más tiempo en este negocio, tienen un track record con esa entidad, yo creo que no está siendo más restrictiva que antes. Diría que está siendo igual de restrictiva, pero no más. Y, por tanto, no veo problemas de financiación en esa parte, la parte bancaria, nada más que para ese tipo de operadores. Creo, además, que Perdona, por entender bien, en tu visión particular de Ferrocarril, ¿no estáis viendo un endurecimiento de las condiciones para vosotros? No hablo de para los promotores nuevos, etcétera. En vuestro caso, ¿os es igual de fácil o difícil, porque nunca ha sido fácil del todo, obtener financiación para un proyecto que sacáis ahora que uno que sacáis en 2019, 2018? Igual. De hecho, fíjate, esto se comentó en los meses posteriores a la pandemia, si la banca estaba empezando a endurecer o no. Seguramente hubo algún amago puntual de alguna entidad concreta que en esos meses, pues hasta ver por dónde evolucionaba la situación, pudo hacer algún pequeño ajuste de mayor exigencia, pero te diría que ahora con un poquito más de perspectiva, ya ha pasado 1 año y medio desde que empezó el confinamiento, ha pasado más de 1 año desde que se salió del confinamiento y no detecto, en nuestro caso concreto, ningún tipo de endurecimiento en cuanto a las exigencias y, además, eso se ve complementado con que si ya existía alguna financiación alternativa de fondos de otros operadores, eso se ha visto reforzado porque han irrumpido más nuevos operadores de financiación alternativa en el mercado. Y además ya empiezan a pedir por debajo los 2 dígitos, ¿vale? Que antes era como impensable que te fueran a dar una financiación de este tipo por debajo de los 2 dígitos y ya se están empezando a ver operaciones alcanzables en cuanto a la devolución de la deuda, ¿no? Dime, perdona. Ya que es lógico por la competencia entre ellos mismos, ¿no? Sí, eso es sano. Hay mucha financiación que está veniendo, además fondo más pequeño, ¿no? Que va a proyectos particulares, a hacer pequeñas joint ventures, a hacer pequeños... una última, ahora mismo muchas de las promotoras están viviendo o están creciendo al albor del Build to Rent, ¿vale? El Build to Rent, lo que plantea, yo no hablo del patrimonialista de toda la vida, que tú has tenido una visión patrimonialista, muchas veces una vertiente patrimonialista dentro de Ferrocarril. Hablo del Build to Rent puro, el promuevo un edificio, lo alquilo con la idea de venderlo en 3 o 4 años. Es decir, no estoy hablando del patrimonio con la idea de quedarlo y no estoy hablando de promoción delegada, de ya tengo el comprador que se va a quedar el edificio y la entrega ya. No, hablo del Build to Rent. La idea de que eso salga al mercado una vez alquilado a los 3 o 4 años, cuando ya todo esto, el circuito esté hecho, significa que el que venga se va a tener que se va a conformar con unos márgenes menores. ¿Va a haber comprador
para tanto Build to Rent que se está haciendo? Porque yo no hago nada más que leer en el periódico Build to Rent, Build to Rent, Build to Rent, aunque hay algunos que es promoción delegada y otros patrimonialista, que metemos en el mismo saco a todo. ¿Va a haber comprador a unos yields de un 2, de un 3%, porque no va a dar el margen para más? ¿Va a haber comprador para tanto? Bueno, primero no es tanto. No es tanto. Es que en los sitios donde hay demanda de Build to Rent, que son las grandes poblaciones, y en concreto vamos a hablar de Madrid, que es la más paradigmática, no hay mucho suelo, con lo cual los volúmenes realmente no son tan enormes como para asustarnos. Son volúmenes manejables, que además entran en el mercado con tiempo por el periodo de maduración que hablábamos antes que tiene este negocio. No hay nada que puedas hacer que te lleve menos de 2 años y medio, desde que empiezas a buscar hasta que lo terminas, el edificio. Y si le sumas 3 de alquiler, pues ya ni te cuento. Luego el periodo de renta. Entonces, primero, no son tan grandes volúmenes. Y segundo, entrando a la respuesta concreta de tu pregunta, va a depender de cómo evolucionen los tipos de interés. Es decir, mientras que los tipos de interés y, por tanto, la retribución al capital sea muy baja, o en algunos casos está negativa, hay operadores que no pueden trabajar con grandes cantidades de liquidez y retribuciones negativas. Y, por tanto, cualquier retribución positiva pues les ayuda. El caso paradigmático es el de las empresas aseguradoras, que manejan unos grandes volúmenes de capital fruto de las primas, que es un negocio, el de la aseguradora, con muy pequeños márgenes y que necesitan ver retribuido esas acumulaciones de capital, de liquidez que tienen. Y, por tanto, rentabilidades al capital que no parecen que sean tan elevadas, que podemos tender hasta a despreciar. Oye, solo un 2, un 3%. Claro, es que un 2, un 3% es muy poco si un bono del Tesoro te da el 5%, pero si un bono del Tesoro está en rentabilidad negativa, pues no hay que despreciar un 2 y pico o un 3%, ¿no? Entendido. Por último, Rafa, ya para despedirnos, ¿tu visión de la obra nueva sigue siendo positiva? Como has comentado un poco, en que no ves o crees que puede haber algún ingrediente que nos incomode, como se habla de la famosa subida de precios por esto de la cadena de abastecimiento. Bueno, yo solo veo hoy que fíjate que han irrumpido cosas que no esperábamos. Esta que vamos a hablar ahora con claridad, pero la inflación también, ¿no? Lo de la inflación, ¿qué es lo que presiona? O sea, todo el mundo decía hace un año y medio, 2 años, tenemos bajos tipos de interés para 10 años al menos. Bueno, pues eso que parecía una realidad cierta y casi inmutable, en el momento que la inflación ha subido, ya uno puede tener la duda. Es muy posible que no suceda, pero puede ya tener al menos la duda de que en el plazo de 2-3 años pudiera haber una subida de tipos de interés, cosa que era absolutamente descartable hace un año y medio, ¿no? Bien, pues los costes, esto es una novedad. Veíamos que los costes de suelo estaban sufriendo presiones por la escasez, ya eso sí se veía hace un año y medio. Ahora la combinación de la escasez y, por tanto, el incremento del precio del suelo con el incremento del precio de la construcción por 2 factores. 1, la escasez de mano de obra, y 2, la rotura de stocks de determinados materiales o materias primas junto con la subida de la energía, pues evidentemente es un factor de incertidumbre. Si el incremento de los costes de construcción más los de suelo que citaba antes adquieren tasas elevadas, exageradas, pues dejará fuera de la posibilidad de compra a algunos clientes y, por tanto, puede deteriorar el crecimiento del negocio residencial. Bien, pues lo que te invitaré, como te pedí la vez pasada, es dentro de un tiempo a que volvamos a hacer un overview, mirar un poco al pasado y mirar al futuro para ver cómo estamos avanzando a través de estas confidencias inmobiliarias. Te agradezco muchísimo tu presencia y tu disponibilidad, y te emplazo, como te digo, para esa siguiente ocasión. Muchas gracias, Alberto, y siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.